Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Nos encontramos viendo el Campeonato Mundial de Ajedrez del año 1927 disputado en la ciudad argentina de Buenos Aires, donde el campeón del mundo de ese entonces, José Raúl Capablanca y Graupera, defendía la corona frente al aspirante el ruso-francés Alexander Alekhine. Este match consistía en vencedor el primero que obtuviera 6 victorias. Las tablas no contaban. A la sazón, en la partida 19 que veremos a continuación, jugada en el Club Argentino de Ajedrez el 23 de octubre de 1927, Alekhine contaba con 3 victorias y Capablanca solamente con 2. Corresponde la siguiente partida a una defensa ortodoxa, gambito dama, apertura cerrada, Capablanca con las piezas blancas y Alekhine con las piezas negras. Las 10 primeras jugadas son idénticas a la partida número 13 y también a la número 15. Estamos en la partida 19. Capablanca inicia el juego con D4, D5 contesta Alekhine, C4, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, caballo B, D7, E3, alfil E7, caballo F3, enroque corto, torre C1, A6, A3. Ya hemos analizado hasta la saciedad las diversas continuaciones por parte de las blancas. No nos vamos a distraer mayormente con esta línea en este minuto. H6, alfil H4, C por D4, alfil por C4, C5, alfil E2. La novedad de este cotejo, si bien en las dos partidas citadas anteriormente, la 13 y la 15, se jugó la textual en la siguiente, es decir, en el siguiente orden. Primero D por C4, caballo por C5 y alfil E2. En la mayoría de las partidas anteriores en que se produjo esta posición, el campeón del mundo cambió el peón central y se llegó rápidamente a una posición de tabla. A pesar del cambio de plan en este encuentro, también se produce un rápido empate, comentaba Roberto Grau. C por D4. Estaba la posibilidad de jugar B5 o B6, pero C por D4, que es casi la mejor para las negras. Caballo por D4, caballo B6, alfil G3, caballo B a D5, caballo por D5. Buena jugada. Las negras amenazaban, si retrocedemos, jugar caballo por C3, torre por C3. Voy a explicarlo. Si el blanco hubiese enrocado en este minuto, la amenaza a las negras era esta. Caballo por C3, torre por C3, caballo E4 con más cambios. Entonces, a caballo B, D5, caballo por D5, caballo por D5, enroque, corto. Si E4 venía dama A5, jaque, y podía venir B4, caballo por B4, A por B4, dama por B4, dama D2, si rey F1, torre D8, torre C4, dama B2, dama B2, alfil E5, alfil F6, con buena posición de las negras. Entonces, dama D2, caballo F6, alfil C7, dama G5, una línea indicada por Alekhine. Pero todo esto del dama A5 tenía refutación con la simple jugada rey F1. Y el blanco obtenía una muy interesante posición. Entonces,
pero las negras de alguna manera se la hubiesen ingeniado. Entonces la variante, cuando el blanco juega caballo D5 para evitar todos estos líos, caballo por D5, y ahora se enroca en vez de la continuación que hemos mencionado E4, que es un tanto compleja. Enroque corto, alfil F6, y ahora con idea, ¿no es cierto?, de E5 por parte de las negras, con contraataque. Pero Capablanca juega dama B3. Interesante también era la jugada. En todo caso, esta jugada fue meditada durante 53 minutos por Capablanca, lo que sorprendió dada su clásica rapidez de concepción. Era asimismo interesante alfil F3, indicaba Grau. Dama B3, alfil por D4, E por D4. Capablanca se ha aislado un peón con el propósito de impedir el avance del peón E de las negras y dejar un alfil malo a las negras, que están C8. Este, sin embargo, será puesto en juego vía B7. La primera impresión es que las blancas están mejor, pero si se considera que para eliminar el fuerte caballo negro de D5 será preciso llegar a un final de alfiles de colores opuestos, se hace evidente que el juego está equilibrado, comentaba Grau. B6, alfil F3, alfil B7, alfil C7, dama D7. La jugada justa para llegar al empate. Si ahora caballo por C7, venía alfil por B7, con buena posición de la blanca. Y la otra jugada era dama G5, alfil por B6, caballo F4, alfil por B7. Muy buena para las blancas era dama E3, evitando todo lío. Alfil por B7, caballo de 2 jaque, rey H1, caballo por C1, dama C2, torre A B8, alfil C5 con ventaja decisiva de las blancas. Entonces, la jugada justa encontrada por Alekhine, dama D7. Esta es la jugada justa para llegar al empate. Alfil por D5. Si alfil por B6, las negras tienen una ingeniosa réplica. Caballo por B6, dama por B6, alfil por F3, G por F3 y torre H, B8 con ventaja y contrajuego de las negras. Entonces, alfil por D5, dama por D5, dama por D5, alfil por D5. Tablas de común acuerdo. Es evidente que si ahora el blanco juega alfil por B6, se encontraría con torre F, ¿no es cierto? Acá lo vamos a colocar para que ustedes se ubiquen. Si jugase con recuperación del peón en B2 y simplemente una partida totalmente igualada. Entonces, después de alfil por B6, perdón, de alfil por D5, fue la posición final. Después de esta partida, los puntos efectuados por los rivales son estos: Alekhine 3 ganadas, Capablanca 2 ganadas, 2 victorias y 14 empates. Comenta Alekhine: dijo el doctor Alekhine, para variar me he permitido en esta apertura hacer un poco de equilibrismo, jugar al doble filo. Después que Capablanca me dio como respuesta a 10. Vamos a ver acá. La movida reservada 11
alfil E, digamos C5, alfil E2, en lugar de haber tomado, ¿no es cierto?, D por C5, caballo por C5 y alfil E2, Alekhine se refería a esta jugada, jugado las partidas precedentes, he preferido continuar el desarrollo tranquilo con la jugada B5, más adelante, o sea, corresponde con C por D4. La cuestión es, las blancas después de voy a ir al comentario que hace Alekhine. A la movida 15. Acá estamos. Alekhine comenta que las blancas en esta posición pueden jugar E4, que ya lo comentamos, pero ahora vamos con las palabras de Alekhine. Efectivamente, esta jugada, dice Alekhine, parece conceder ventaja posicional considerable. Pues si caballo F6, alfil C7, dama E8, F3, y las negras estarán muy comprimidas. Pero la intención era responder a E4 con dama A5. Jaque. Y de este modo hacer perder al contrario por lo menos el enroque. Bueno, ya hemos visto la línea con B4 que provoca un buen juego para las negras. Si rey F1, torre D8 y ganando. Torre C4, dama B2, alfil E5, alfil F6. Y ante dama D2, torre D8. Siempre recuperando. Entonces, pero las blancas, decía Alekhine, tenían la fuerte respuesta rey F1 al jaque. Y después de caballo F6, alfil C7, dama G5, y puede ser que la dama negra durante algunas movidas fuera inquietante, más la imposibilidad de emplear rápidamente la torre del rey de las blancas hubiera dejado a las negras el tiempo necesario para poner en juego su alfil de la dama. Rechazada por Capablanca esta posibilidad interesante, luego resultó muy difícil obtener alguna cosa de la posición, puesto que después de enroque corto que jugó Capablanca, las negras amenazan con alfil F6 seguido de E5 para obtener un contrajuego. Por consiguiente, el desarrollo ulterior y el empate resultante están plenamente justificados. El comentario de Alekhine al término de la partida. Ahora veremos otro comentario interesante de la época. Capablanca se divierte. Alekhine hace una vida de acuerdo a la exigencia del cotejo, acumulando energía en el Rock Garden del Majestic Hotel en el que está alojado junto con su esposa. A Capablanca se le ve por todas partes donde haya vida nocturna, en el teatro de revista porteño que dirige Bayon Herrera, donde regularmente ocupa un palco con unos amigos, y lo mismo en el teatro de revista Maipo, donde en cuando lo ven asomar a la sala desde las primeras figuras hasta las coristas hacen alusión a su presencia con dichos y canciones que vienen al caso y el público festeja. A menudo se le ve en la Volturette colorada Rambler que guía Consuelo Velázquez, una de las sufretes más renombradas y que ha tenido el teatro argentino, y terminan las trasnochadas en un restaurante famoso de la avenida Callao, a donde todos los noctámbulos van a reponer energía. Los domingos se le ve infaltable en las Curses de Palermo. El hermano mayor. A todo esto, entre los aficionados que concurren al club los días que hay partida, alguien ha descubierto entre el público una persona cuyo parecido con el campeón mundial realmente llama la atención, aunque observándolo bien parece un poco más alto. Alguien que hiciera la misma observación agregó que debía ser el hermano mayor de Capablanca, que lo han mandado de La Habana a ver qué pasa en Buenos Aires. La especie
con algunas variedades y detalles, no tardó en subir hasta la sala de periodistas situada en un entrepiso de la escalera interior, en la cual se reúnen los representantes de las agencias noticiosas internacionales, nacionales, de los diarios bonaerenses y del interior del país y de las colectividades extranjeras, junto a una mesa de billar acondicionada para que a su alrededor puedan llenar su cometido, y de otras más pequeñas en los ángulos de la sala. La tarde en que se originó esa noticia, si así puede llamarse, no apareció el tal hermano, y como todo rumor de ese orden necesitaba por lo menos los beneficios de la confirmación, quedó la novedad en suspenso hasta que lograra mayor crédito. Sin lugar a dudas, algo fuera de lo común y corriente estaba ocurriendo en el campo capablanquino. En el diario de la tarde, La Razón, a casi todo lo ancho de una página aparecieron unos grabados mostrando al campeón mundial en vestimenta de sport, con una raqueta en la mano, jugando al tenis en las canchas del Club Atlético San Isidro con unos amigos. El epígrafe lo describe como muy aficionado a los deportes, habiendo practicado rugby, básquetbol y cricket, contándolo entre los entusiastas cultores del bridge, y sobresaliente como un verdadero maestro en el tute codillo y en el dominó, siendo un buen amateur como billarista. Sostiene por su parte que suele jugar tanto mejor al ajedrez cuando menos se ocupa del tablero, fuera de las horas de partida, y que le resulta una preparación provechosa dedicarla a la práctica de otras actividades, por cierto muy diferente a la del juego ciencia. Un tanto paradojal y sorprendente parece esa afirmación, no obstante, si se tiene en cuenta que siempre ha procedido de acuerdo con ella, puede creerse verdadera. Además, se le vio moderar esa proclividad hacia el norturneo, porque era de tal modo popular que en ningún lugar su presencia quedaba inadvertida, y quienes estaban a la pesca de novedades era difícil que no hallaran a varios aficionados que habían visto a Capablanca en tal parte y a tal hora, o después en alegre compañía de varios. Llegó el momento de aclarar quién era esa persona cuyo parecido físico con el campeón mundial había despertado la curiosidad y el comentario más o menos serio de su presencia. Interrogado por uno de los periodistas, explicó que único lazo que lo ligaba al titular era su afición al tablero. Salvada la distancia en que modestamente se situaba con respecto a él, no siendo la primera vez que se había visto implicado en ocurrencias semejantes. La nueva no tuvo mayor eco entre la gente de prensa y hubo quien la recibió con algún rezongo, como si hubiera estado al borde de un gaffe profesional, lo que de todos modos había sido un hecho comprobable. El caso es que Capablanca no tardó mucho en dejar la vida al aire libre y el tenis para volver a las andadas. Bueno, espero que les guste. Estas son anécdotas de la época del evento, que se las cuento para que ustedes dimensionen más o menos cuál era el ambiente en que se jugaba este match por el Campeonato del Mundo allá en el año 1927 en la ciudad argentina de Buenos Aires. Muchas gracias y nos veremos prontamente con más partidas de este extraordinario match mundial. Hasta pronto.